Juan 3. Vamos a empezar en el versículo 1. Y vamos a leer hasta el 18. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no oyes de dónde viene y a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que nosotros sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y así dice la palabra de Dios. Esta mañana quiero compartirles el tema de: ¿me ama Dios tal y como soy? ¿Me acepta Dios tal y como soy? Quizás muchos de nosotros recordamos el tratadito de sonríe, Cristo te ama, Dios te ama. ¿Es cierto eso? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Significa que Dios nos ama incondicionalmente? ¿Significa que Dios nos ama no importa lo que hagamos? Quizás yo voy a responder la pregunta con otra pregunta. Nosotros amamos a nuestros hijos tal y como son. Los amamos. Se porten bien o se porten mal, son nuestros hijos. ¿Significa eso que nosotros no corregimos a nuestros hijos? ¿Significa eso que nosotros no amonestamos a nuestros hijos? ¿O que no esperamos cambio de nuestros hijos? Tell me, what I need to do? Oh, the button. I told you, I always push the button that is not the one. I probably hit something. We're okay with that? Yeah, go ahead. Right, cool. ¿Qué significa entonces que Dios nos ama? ¿O es cierto que Dios nos ama incondicionalmente? Yo quisiera primero que miráramos el contexto del pasaje que vimos. Ustedes tienen el PowerPoint. Qué bueno. Vamos a ver el contexto del texto. Juan 3:16. Vamos a ver cómo dice quizá el amor de Dios. Y después vamos a responder la pregunta: si Dios nos ama incondicionalmente o no. Lo primero es el contexto del texto. ¿Dónde aparece Juan 3:16? Quizás el pasaje más famoso de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aparece en esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo.
Una conversación que el Evangelio de Juan en el capítulo 3 nos presenta en su integridad y simplemente describe el intercambio de este maestro, de este rabí de Israel, con este otro rabí, Jesús, pero que no era de la escuela de los fariseos. Entonces Jesús era tenido como un rabino por el pueblo, pero ellos sabían que este era un rabino que no tenía títulos universitarios, ni ordenación, ni abolengo, sino que fue un maestro que salió. ¿Pero de dónde salió? No sabemos, pero la verdad es que él enseña como nadie más y hace cosas que nadie ha hecho. Y en ese contexto aparece la conversación con Nicodemo, que es el maestro de los maestros en Israel. Aquí aparece Jesús hablando con el rabino en ese momento más alto y distinguido y respetado en Israel. Y Nicodemo le dice a Jesús: nosotros sabemos. Cuando dice nosotros sabemos, él está hablando a nombre de los fariseos. No sé hasta qué punto los saduceos estaban incluidos. No sé hasta qué punto los escribas, quizás los escribas sí estaban incluidos. Pero él dice: mira, nosotros los líderes religiosos sabemos que tú has venido de Dios como maestro, que tú eres un rabí venido de Dios y que Dios está contigo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Esto es espectacular. O sea, si mañana viene aquí a famoso usamos Pastor Josué, a John Piper, viene John Piper y le dice al Pastor Josué: bueno, la verdad, pastor, que ya yo me he enterado de las cosas que usted hace y nosotros sabemos que usted es un hombre de Dios y sabemos que usted es un hombre íntegro y que su teología es sana, y empieza a alabar a Josué. Uno se impresiona: hombre, esto viene de John Piper, gracias. Bueno, era algo así lo que estaba pasando al Señor, pero el Señor corta la declaración de Nicodemo y le dice que es necesario nacer. Y empieza esta interacción entre el Señor y este rabino con relación al tema del nuevo nacimiento. Y yo no voy a explicar el texto en su detalle, pero voy a hacer algunas observaciones teológicas que aparecen en el texto. Una es que la salvación es equivalente a renacer. Salvarse no es cambiar de religión. Yo cambié de religión el 28 de septiembre del año 1980. A los 17 años de edad, cumplo 60 en febrero. Cambié de religión porque me crié católico romano y el 28 de septiembre de 1980, sin saberlo, me empecé a congregar en una iglesia evangélica, no católica. Pero eso no es salvación. Eso no fue el día que yo fui salvo. Yo no sé cuándo yo fui salvo. A lo mejor yo fui salvo antes o a lo mejor fui salvo después. Yo no lo sé. Pero la salvación no es cambiar de religión. La salvación es renacer. Es literalmente ser regenerado, ser rehecho, nacer de nuevo. Nicodemo se espanta: pero ¿cómo es posible? Yo soy un hombre viejo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? En ese intercambio Jesús dice algo más sobre la salvación. La salvación es ser lavado y ser limpiado. Por eso Jesús le dice en el versículo 5: hay que nacer del agua y del Espíritu. Y el agua era un instrumento muy usado en la religión de Israel por los sacerdotes, porque era la señal de ser purificado. Todo se lavaba con agua. ¿Para qué? Para limpiarlo. Y Jesús le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, ese nuevo nacimiento implica que tus pecados, tus obras van a ser removidas y limpiadas. Y ese nacimiento de nuevo es engendrado, generado, provocado y hecho por el Espíritu. Yo no quiero entrar en el detalle porque honestamente no creo que valga la pena, pero muchos comentaristas dicen que el nacer de nuevo se puede traducir como nacer de arriba. Ese es otro tema. Pero independientemente de que se pueda traducir así o no, nacer de nuevo es una obra de lavamiento que la provoca el Espíritu. Además, es una obra de Dios. Porque Cristo dice que es nacer del Espíritu. Nadie viene a Cristo
porque yo decidí venir a Cristo. Hay un corito que dice, he decidido venir a Cristo. Es muy bonito. Y es verdad, yo decidí venir a Cristo. Pero antes de yo decidir venir a Cristo, Dios me regeneró y me cambió y me hizo una nueva criatura para que yo voluntariamente decidiera venir a Él. Hay una historia de Trujillo, un dictador dominicano, que vinieron los franceses, había que hacer una carretera y él pidió, y los franceses pidieron voluntarios. Se dice que no fue Trujillo, fue de Lilis, perdón. Dicen que Lilis envió en una carreta a muchos voluntarios y que la carta decía, ahí le envío los voluntarios para la obra. Por favor, devuélvame la soga, devuélvame la cadena. No eran voluntarios nada, simplemente los habían enlistado. El nuevo nacimiento tiene un elemento así. Dios me regenera, me hace nacer por el Espíritu y en ese momento yo me decido por Cristo. Pero Él empezó, no yo. En tercer lugar, o en cuarto lugar, la salvación según Cristo en este diálogo es un evento invisible. Tú eres salva, tú no. No estoy diciendo eso literalmente. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás vestida como una salva, tú no. No. La salvación no es algo que se ve. Es un acto invisible y el Señor usa el ejemplo del viento. Uno ve las hojas moverse. Si es una tormenta, uno siente, oye el sonido, se van los techos. Si es un huracán, peor. Si es un tornado, peor. Pero uno no lo ve visualmente. Uno ve el polvo que levanta, pero el viento como tal no se ve. Y los meteorólogos, el weatherman, dice que va a entrar por este punto del mapa y mentira, entra por debajo, por encima o da la vuelta y nunca es por donde es. Yo siempre le digo a mi esposa, me encanta cuando dicen en las noticias que el huracán viene para Miami, porque eso significa que no va a venir a Miami. Porque ellos nunca pegan, nunca llega donde ellos dicen que va a llegar. Y agarra a la gente asando batata, el que se deja agarrar. Pero bueno, Cristo dice eso del viento. El viento sopla de donde quiere, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. ¿Qué se ve en el que es nacido del Espíritu? El efecto de la salvación, el fruto de la salvación, la obra de Dios transformando a esa persona. Pero decir que uno exactamente entendió cuándo pasó, no. De hecho, normalmente las personas cuando oran y le piden al Señor perdón por sus pecados, normalmente no, seguro. Cuando uno ora y dice, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que no merezco nada de ti, que yo lo que merezco es la condenación, pero sálvame, ten misericordia de mí. Cuando uno ora ya está despierto, ya está vivo. Cuando uno viene a orar, ya Dios lo despertó y lo salvó. La oración es simplemente la confesión, la demostración de que Dios me dio una vida nueva y ahora mi alma anhela su perdón, su misericordia y su gracia. Mucha gente piensa que el levantar la mano, el caminar por el pasillito y el orar es lo que trae la salvación. El que ora ya fue salvo. Está orando porque simplemente anhela confesar su pecado y ir a Dios. Y Nicodemo termina desconcertado. Pero Señor, ¿y cómo es eso? Y Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel. Tú eres el teólogo y no lo entiendes. Imagínate si yo les hablara a ustedes de las cosas celestiales. Y Jesús toma la ocasión para afirmar su autoridad como el enviado de Dios, eso es lo que aparece en los versículos 10 al 12, y aprovecha la ocasión para afirmar su misión como el Salvador. Y usa la ilustración de la serpiente en el desierto, que cuando los judíos por su queja son picados, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, levántala, y el que mire a la serpiente quedará sano del veneno. Y Jesús dice, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, que el que la miraba quedaba sano del veneno, así el Hijo del Hombre será levantado en una cruz. Y el que mire, es una expresión de mirar con fe, de creer, de esperar en Él, también será salvo. Y aparece el famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Las dijo Juan o las dijo Jesús? No importa. No importa si Juan 3:16 es un comentario editorial del apóstol Juan escribiendo, o si fue que Jesús literalmente pronunció esas palabras a Nicodemo. Están en la Escritura, son palabras de Dios, es la misma verdad. Amén. No nos debe preocupar eso. Por eso nos lleva en segundo lugar a considerar el tema del amor de Dios.
Dios entonces incondicionalmente? Porque Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Y amó al mundo. Hay un texto en la Escritura que yo lo recuerdo como un cantito, una cancioncita de niños, que cuando iba a empezar la escuela dominical cantaban esa canción. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Y la Biblia lo dice en el versículo 8, capítulo 4, primera de Pedro. Versículo muy simple: Dios es amor. Los que son mayorcitos y son dominicanos y se recuerdan de la Cruzada del Amor de Doña Emma, se acuerdan de esos letreros. Dios es amor, Cruzada del Amor. Era una institución de beneficencia en los años 70. Ese versículo contiene una verdad teológica insondable para mí, para mi mente. En 1 de Juan 4:8, la Escritura dice que el origen y la definición y la esencia del amor es Dios. Dios es esencialmente, sustancialmente, ontológicamente, si pudiésemos buscar una tabla periódica de los elementos y distinguir de esos elementos cuál es Dios, no se puede, por supuesto, pero si hubiese un elemento en esa tabla periódica que aprendemos en las clases de química que dijera amor, ese es Dios. Dios es amor. No significa que Dios tiene amor. No significa que Dios siente amor. No significa que Dios genera amor, ni que actúa con amor. No. Es que Dios es la esencia de lo que es Dios, que es indescriptible, que no podemos compararlo a nada, como dice Isaías 40. ¿A qué me compararé?, dice el Altísimo. No hay nada en la creación, no hay nada que podamos ni siquiera imaginarnos que describa y defina y explique a Dios. Lo más cercano, y gloria a Dios por eso que tenemos, es Cristo, que dijo: yo soy el unigénito Dios que está en el seno del Padre y yo le he dado a conocer. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. A veces la gente quiere conocer a Dios estudiando teología propia. Déjame estudiar a Charles Hodge, o déjame estudiar a, no sé, a Robert Raymond, o a cualquier teólogo favorito. No, hombre, si quieres conocer a Dios, estudia los evangelios, estudia a Cristo. Él dijo: el unigénito Dios en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero ese Dios es esencialmente amor. Hay dimensiones de ese amor de Dios que uno lo entiende cuando viaja. Cuando uno viaja a lugares remotos, aún en lugares donde el cristianismo es prácticamente inexistente. En Marruecos no tienen ninguna iglesia. Habían 2 o 3 iglesias que dejaron los franceses y hoy son museos y tiendas. Pero uno ve a la gente y la gente espera en Dios. Yo no estoy diciendo que son salvos. Yo no estoy diciendo que yo soy ecuménico o ecléctico. No. Es que desde donde sale el sol hasta donde se pone, dice el Salmo 103:3, la gente espera en Dios, aunque no le conozcan. Pablo estuvo en Atenas y se encontró un monumento hecho al Dios no conocido. Y Pablo dijo: ese Dios no conocido al que ustedes le hicieron un monumento, de ese es que yo predico. Porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, el nombre de Dios es grande entre las naciones, dice Malaquías. Y en Dios espera el planeta, los confines de la tierra, más allá de los mares, esperan Dios. Los griegos usaban 4 palabras para definir o describir el amor. No significa que esas 4 palabras estén en la Biblia. Los griegos usaban 4 palabras. Una era la palabra estorgé. La palabra estorgé es el amor en general. Yo hoy ando con mi perro, por ejemplo, si pasa por un carro ahí donde yo ando, cuidado que el perro ladra. Es un perro pastor alemán grande. Todo el que le pasa por al lado le hace un escándalo grandísimo. Pero ese perro yo lo amo.
De hecho, yo me tomé la molestia de venir en carro y aborrezco manejar. Porque si venía en avión tenía que dejar a mi perro en la casa solo. Y yo prefiero pasar el trabajo de manejar con tal y de que mi perro ande conmigo. Porque yo amo a mi perro. Eso es un amor genérico. Es amor estorgé. Yo amo el bizcocho de chocolate. Eso también es amor estorgé. Amor genérico. Pero hay otra palabra que es la palabra philos, o el verbo fileo, de donde viene Filadelfia, de donde viene amor filial. Y ese es el amor más cercano, el amor de familiaridad, el amor entre hermanos, o el amor de ese amigo que es más cercano que un hermano, aunque no tengamos sangre en común. Hay otra palabra que es la palabra eros, de donde viene erótico. Es el amor sexual. Nada malo con la palabra eros. El contexto del amor sexual es donde se ejerce. Se ejerce en el matrimonio. Y es correcto que yo tenga un amor erótico hacia mi esposa. De hecho, a pesar de nuestra edad, lo tengo y ella lo sabe. A veces tiene que huir de mí, porque me sigue. A veces está en el baño secándose el pelo y yo llego con mis malas intenciones y con el blower me espanta, me pone el aire caliente, me aleje de él. Eso hace. Tú tienes ese problema conmigo. Qué bueno. Y yo siempre le digo a mi esposa, muchas quisieran tener ese problema, no lo desprecien. Pero ese amor eros es el amor sexual, erótico, de atracción. Hay un amor que sí es común en la Biblia. La palabra ágape, agapao. Y es el amor de sacrificio. Es el amor divino. Es el amor que da. No necesariamente siente. Puede sentir. No es necesariamente atraído. Aunque se puede atraer. Pero la esencia del amor ágape es dar. Cuando la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, es esa la conexión. Amó y dio. ¿Qué dio? ¿O a quién dio? A su único hijo. Y lo dio para ser entregado a muerte, para que el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor de Dios ágape, ese amor de Dios sacrificial y que da, tiene la característica de ser un amor unilateral, de ser inmerecido y de ser monergista. ¿Qué significa la palabra monergista? Yo estoy seguro que los que toman las clases de teología con el pastor Josué la han oído 157 veces y ya se las explicó, pero yo lo voy a explicar otra vez. Mono ergos. De ergos es la medida con la que se mide la potencia o la energía. Un amor cuyo fuente, cuyo origen, cuya fuerza viene de un solo lugar. Es un motor de un cilindro. Es un circuito con una sola conexión. Es una fuente de energía que tiene solamente un lugar de donde sale la energía. Dios, monergista, unilateral, inmerecido. Hay ejemplos de ese amor en la Escritura. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:7, Dios le dice a Israel que Él los amó no por ser la más grande y la más poderosa de las naciones de la tierra, sino al contrario, por ser la más pequeña y la más despreciable. Por eso Dios los amó. Eso es amor. Es el joven soltero o la joven soltera que llega a una conferencia de solteros y llega y dice, déjame ver cuál es el más feo aquí. Ese que es que yo quiero que se case conmigo. Imposible. O el varón que dice, déjame ver cuál es la muchacha menos agraciada. Con esa me quiero casar. Ese es el amor de Deuteronomio 7:5. Yo amé a Israel, dice Dios, no por ser la más atractiva, ni la más poderosa, sino al contrario, por ser la más despreciable de las naciones de la tierra. En Jeremías 31:3, el profeta describe el inicio de ese amor. ¿Cuándo empezó?
con amor eterno te he amado, dice Dios. Y por eso te prolongué mi misericordia. Y ese tema del amor de Dios inmerecido a la nación más despreciable, que Él la amó desde la eternidad. Pablo, que es un rabino judío convertido, se engancha de ese tema cuando escribe Efesios 1 y dice: así nos amó Dios también a nosotros. ¿Cómo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque Él sabía que nosotros íbamos a creer porque teníamos un corazón bueno. ¿No? Pablo dice: de acuerdo al puro afecto de su deseo o de su voluntad. La razón de ese amor es la pura intención y afecto y voluntad y deseo de Dios de amar a los que no merecían ser amados, a los que no merecían ser llamados. Romanos 5:8, Pablo dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, porque Pablo no dice Dios muestra su amor por nosotros en que cuando Él vio que nosotros teníamos un corazón blando y bueno, y que éramos niños buenos, y que nos portábamos bien, que siempre buscamos de Dios, entonces Cristo murió por nosotros, ¿no? Pablo dice: Dios muestra su amor, el amor de Él por nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, cuando nosotros andábamos en nuestros deleites y pasiones, delitos y pecados, ya Cristo murió por nosotros. Eso es amor monergista, unilateral, inmerecido. Ese amor de Dios monergista se ve en términos prácticos en ese texto de 1 Corintios 1, 26 al 31, donde Pablo, escribiendo a la persona que eran muy orgullosos de su herencia, los corintios, muy orgullosos de su herencia cultural, histórica, de sus conocimientos, de su ciudad, de su arte, les dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos nobles según la carne, ni sabios, ni entendidos, ni fuertes, porque Dios eligió a lo necio del mundo, y a lo vil del mundo, y a lo insensato del mundo, y a lo débil del mundo, y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Dios no es deudor de nadie. Ese Dios que es amor no le debe nada a nadie excepto juicio y condenación. Ese es el Evangelio. Para que el que decida gloriarse y jactarse de algo, que se gloríe en el Señor. Voy a hacer una historia de predicador. Yo me pasé 30 años siendo un predicador neurótico. ¿Qué significa ser un predicador neurótico? Bueno, que yo estudié en un sistema que me enseñó que el predicador debía ser el portador del mensaje y ser un ejemplo de su mensaje. Entonces el predicador vive neurótico de su vida, de su casa, de todo. Si alguien lo critica, se levanta en ira porque alguien está cuestionando su testimonio de integridad. Y Dios me humilló, pero me humilló que yo no quiero ni recordar la humillación, para yo entender y saber que cuando yo me paro a hablar aquí, yo no estoy hablando de mí. Cualquier cosa que yo les diga de mí, se están viendo al primero de los pecadores y están viendo al peor ejemplo de un cristiano. Por el que se gloríese en el Señor. Yo vine a hablar de Jesús, no de mí. Yo no vine a contar mi testimonio de fidelidad, ni de bondad, ni de las cosas que yo he hecho para Cristo. Yo vine a hablar del que salva a pecadores, de la peor calaña, de los cuales yo soy el primero. Con eso no quiero decir que yo llevo una doble vida. Dios sabe que no tengo una doble vida. No la tengo, ni la he tenido. Pero el Evangelio no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Las doctrinas de la gracia, que esta iglesia las proclama. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Muy fácil, otro versículo de la Biblia, 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Pero hermano, yo amo a Dios. Yo buscaba a Dios. Porque Él te amó primero. Él se adelantó. Yo recuerdo teniendo unos 14 años. Ojalá y no me haga emocionar con nada. Cuando se acababan los exámenes finales o trimestrales, todos los amigos se iban a la cancha a jugar baloncesto, a hacer algo con el tiempo. Y yo me iba corriendo a mi casa, corriendo, a buscar el autobús o el carro público que me llevara a ver el Club 700 de Pat Robertson. 14 añitos, me encantaba ver el Club 700. No estoy de acuerdo con lo que enseña el Club 700, no soy un predicador del Club 700, pero recuerdo la avidez con la que yo trataba de escuchar el Evangelio. Y en cualquier lugar eso se interpretaría como, oh, pero es que tú siempre buscaste a Dios. No, es que Dios me estaba buscando a mí. Y usaba cualquier instrumento para llamarme a su gracia. Hasta que un día me abrió los ojos y entendí el Evangelio. Esa es la gracia. Amamos a Dios, pero Él nos amó primero. Porque no hay quien busque a Dios. Sí, pero yo lo busqué. Él te llamó a ti y te buscó a ti. Algunas cosas de las que debemos cuidarnos cuando evaluamos el amor de Dios. El peligro de confundir el amor y la paciencia de Dios con la injusticia. No es lo mismo ni se escribe igual. De acuerdo a Romanos 2:4, el amor de Dios nos guía al arrepentimiento. El amor de Dios no nos guía a pecar. El amor de Dios no nos guía a hacer lo malo, porque como Dios es amor y Dios es bueno, déjame entonces ver cómo yo tramo y cómo conspiro con mi propio pecado para hacer el mal. El amor de Dios no hace eso. El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y el amor de Dios guía al arrepentimiento. La otra cosa de la que debemos cuidarnos es entender que el amor de Dios no pasa por alto su justicia. Hay elementos en los atributos de Dios que para nosotros como humanos se nos hace difícil entenderlos. ¿Cómo es posible que un Dios de amor infinito, de un Dios que su esencia es amor, al mismo tiempo sea justo? Y la Biblia lo define como alguien que aborrece a los que hacen iniquidad. Y alguien que está airado contra el malo todos los días. Bueno, el hecho de que yo no la entienda no significa que no es así. El amor de Dios no pasa por alto su justicia. Ahora hay un texto para mí que es insondable. Romanos 8:32. ¿Hasta dónde el amor de Dios no pasa por alto su justicia? Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también todas las cosas? Pero piensen en esto. Jesús, el Hijo eterno de Dios, de quien Dios dijo, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, el deleite de Dios. Siempre uso el ejemplo de los padres que llevan a sus hijos a las obras de teatro de la escuela, o a las actividades deportivas de la escuela, o a algo que se haga en grupo, a un coro de Navidad de la iglesia, y uno ve muchos niños, pero los ojos nuestros están puestos solo en el nuestro o en la nuestra. Ese es el único al que yo miro, porque ahí está mi deleite. Cuando Jesús es bautizado, Dios desde los cielos anuncia, ese es mi Hijo amado, en Él tengo todo mi deleite. Y cuando ese Hijo amado le dijo en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Saben lo que Dios dijo? No es posible. Y fue a la cruz. Y ese mismo Hijo amado en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el amor de Dios no pasa por alto su justicia. El amor de Dios no es ciego. Cuando uno se enamora, ustedes jóvenes y algún otro joven, cuando uno se enamora, quiero explicarles algo para que lo sepan. Dios hizo la creación para que nos reproduzcamos
Hay que buscar pareja, casarse y tener hijos, porque si no se acaba la humanidad. Vivimos 70 años, máximo 80, y hay gente en overtime que anda ya de 80 y pico, pero eso es overtime, ya, eso es rarísimo. Entonces hay que seguir llenando la tierra. Tenemos en esto ya varios miles de años. Entonces hay un mecanismo en el cerebro que nos engaña. Es una sustancia que se llama oxitocina. Voy a preguntar al pastor Josué, que es médico, y él le puede dar los detalles de cómo funciona la oxitocina. Es simplemente una hormona, un químico. Y ese químico, cuando se produce en mi cerebro, en ese periodo de la infatuación y del enamoramiento, me hace ver solo las cosas buenas y lindas de esa persona. Porque hay que aparearse, y hay que casarse y tener hijos. Entonces es muy difícil hacerlo si yo no estoy atraído. Entonces la naturaleza me engaña. Me engaña. Y me hace creer que esta persona es lo mejor del mundo. Y mis padres, que no están envenenados, me dicen: mira, muchacha, ese muchacho no te conviene, es un tigre. Perdón, para los dominicanos. O viceversa, es una loca. ¿Cómo tú eres loco? Pero porque ellos no están envenenados, eso es uno que está envenenado. No, papi, eso es una maravilla. Mira, él no trabaja, no estudia, es un pago, no se bañan, pero es una maravilla, porque uno está envenenado. Sí, esa es la oxitocina. Pero cuando uno se casa, empieza la oxitocina a recogerse. Ya estamos casados, ya nos podemos aparear, ya hay un par de muchachitos corriendo. Este veneno no hace falta ya. Y empieza el cerebro a recoger su oxitocina. ¿Y qué pasa? Salomón lo describe en Proverbios, que la mujer hermosa y apartada de razón es como el zarcillo de oro en la nariz de un cerdo. ¿Han visto qué cosa más fea que la nariz de un cerdo? Le ponen un zarcillo de oro y esa es la mujer bonita, apartada de razón. ¿Y qué pasa cuando se va el veneno? Te quedas el cerdo y un día por la noche tú oyes y eso fue lo que te casaste. ¿Pero qué pasó? Pero eso no era así, porque estabas envenenado. ¿Por qué pongo el ejemplo de la oxitocina? Porque el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es ciego. Él sabe perfectamente a quién amó. Con todos nuestros pecados, males y defectos, como no los conoce nadie. Y así nos amó. Yo tengo un ejemplo pequeñito de eso. Mis sermones, cuando salen en YouTube, lo ven como 4 personas. O sea, yo no soy una celebridad, nadie me conoce. Cuando lo ven 5, 5 gente lo vio, wow. Pero yo tengo una admiradora de mi fan club, está ahí sentada, mi esposa. Yo siempre digo: pero mi amor, ¿tú me conoces? Dice: sí, quizás por eso es que me gustan tanto tus sermones, porque te conozco. Porque sé de la lucha de donde los predicas. Dios nos ama sabiendo lo que somos y quiénes somos y lo que hacemos y lo que hemos hecho. Y como el amor de Dios es eterno, Él nos amó sabiendo lo que íbamos a hacer. Y aún así nos amó. Cuando Miqueas 7:19 dice que Dios toma nuestros pecados y los lanza a lo profundo del mar, y de ellos no se acuerda más. No es que Dios no se acuerda. Es imposible que Dios no conozca algo. Él todo lo sabe, es omnisciente. Pero Dios escoge no pensar en eso. Eso es el perdón. El perdón no es olvidar. El que te diga que perdonar es olvidar te está mintiendo. No. Si a mí alguien me hace algo, yo no lo olvido. El perdonar es actuar y tratar a la persona como si eso nunca hubiera pasado, nunca pasó. Ese es el perdón de Dios. Ese es el amor de Dios. No es un amor ciego, es un amor que ve. Por eso es tan grande. Porque sabiendo quiénes somos, aún nos amó. Pablo dijo: Pablo, el que mataba a cristianos y el que los perseguía y los obligaba a blasfemar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que hoy vivo por la fe, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y cuando Pablo iba respirando amenazas de muerte y de odio, con la sangre de Esteban en sus manos, Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Jesús lo amó desde la eternidad. Ese es el amor. Conclusión. Ya se me acabó el tiempo, voy por 43 minutos. ¿Qué hago? ¿Acabo aquí, José? Sí. Perdóneme que voy a robarme 5 minutos. Por amor a ti te vas a seguir. Ama a Dios a todos los hombres. Hay un amor de Dios que es el amor de benevolencia. Sí, Dios ama a todo el mundo con amor de benevolencia. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que Él le dijo al profeta Ezequiel, o lo que dijo el profeta Ezequiel a nombre de Dios: yo no quiero la muerte de los que mueren. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos, volveos, arrepiéntanse, que yo no quiero la muerte del que muere. Primera Timoteo 2. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. ¿Serán todos salvos? No, Jesús dijo: entrar por la puerta estrecha, porque pocos hallan la puerta estrecha y muchos son los que se van por el camino de la perdición. Sí, pero Dios no quiere ese amor. Y ese es el amor de benevolencia. Está el amor de beneficencia de Dios. Y ese es el amor de que Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos, y hace que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Pero está el amor de complacencia, el amor que yo les decía antes, que Él tiene por Cristo, de su Hijo amado. Ese amor de complacencia Dios solamente lo tiene por Cristo y por los que están en Cristo. Amén. Si tú quieres el amor de complacencia, tienes que subirte a caballito, si quieres, en las espaldas de Cristo, o venir bajo las alas de Cristo, como Él dijo a Jerusalén. ¿Cuántas veces yo no quise reunir a tus hijos como una gallina recoge a sus polluelos? O como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra de sus alas. Si tú quieres ese amor de complacencia, tienes que venir a morar bajo las alas de Cristo. Porque no, Dios no nos acepta con nuestros pecados incondicionalmente. Dios aborrece el mal y aborrece a los que hacen iniquidad, y está airado contra el impío todos los días, y juzgará a los que se apresuran a hacer el mal. 6 cosas aborrece Jehová: la lengua mentirosa, los ojos altivos, los pies que corren a derramar sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y se promete. Pero Dios ama al que en Cristo se esconde, y todos esos pecados Él los tira al fondo del mar. Y Él dice: yo no, de ellos no me acordaré más. Ese es el amor. La condición que Dios ordena a todos los hombres a que se arrepientan. Y gente me pregunta: ¿cuándo tú te arrepentiste? Yo esta mañana. Yo me arrepiento todos los días. Yo no me atrevo a orarle a Dios y decirle: Señor, te estoy orando porque Cristo es mi esperanza. Te estoy pidiendo hasta perdón por Cristo y el pan diario, y te estoy dando gracias por Cristo. Y cuando estoy escribiendo el cheque de la ofrenda, o el CELE, yo no tengo cheque ya, pero cuando estoy enviando el CEO de la ofrenda, digo: Señor, esto es un trapo de inmundicia. Esto es algo maloliente a tus ojos, porque nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Pero te pido que Cristo los perfume y los recibas en Él. Y así Dios nos ama con amor de complacencia. Porque no es cierto que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, porque el que comete el pecado es el pecador. Dios aborrece el pecado, aborrece a los que hacen iniquidad, pero ama con amor de deleite a los que vienen a Cristo
y a los que están en él. Amén. Conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios viviendo. Gran cosa es ser abrazados por el amor de un Dios que es amor y muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Padre, bendice tu palabra, consuélanos con ella, consuela a los tuyos, los que están abatidos, a los que se sienten culpables, a los que se quedan cortos en tus demandas, porque se siente que nunca llenan la medida. Consuélalos, Señor, con tu amor. Consuélalos con saber